Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, muchas veces escuchamos el término de microestado y nos preguntamos cuál es la diferencia entre este y cualquier otro país. Por eso hemos escogido hoy explicar sobre qué es un microestado y si es igual a cualquier otro país, un estado soberano, que solo se llama así porque es pequeño. Para conocer más sobre este tema nos acompaña el doctor Miguel Dongil. Bienvenido, Miguel. Hola Mónica, ¿qué tal? Bueno, aquí ya en estos tiempos de finales de año. Miguel, yo creo que pudiéramos comenzar con la definición y sobre la Ciudad del Vaticano, porque yo creo que ya que hemos mencionado el término de microestado, yo creo que las personas lo que más tienen en su mente es justamente la Ciudad del Vaticano y cómo es que este pequeño territorio funciona como un estado, como un microestado. Pero definamos lo que es un microestado. Ya la propia palabra lo indica, ¿no? Microestado, uno dice un estado pequeño, pero hay que precisar un poquito más. Los microestados son estados soberanos, como cualquier otro. Lo único que tienen dos características fundamentales, por decirlo sencillamente. O bien tienen muy poca población, o bien tienen muy poco territorio. Y también hay casos en que tienen muy poca población y muy poco territorio. Un ejemplo es el del estado de la Ciudad del Vaticano, que lo veremos ahora. Son 44 hectáreas, 400 metros cuadrados, Wow. nada más. Sí. Y hay una población más o menos estable que ronda entre los 900 y las 1000 personas. Es el más poblado. Y es el país Por metros cuadrados. más urbanizado. Sí. Tenemos que tener en cuenta que en el caso de la Ciudad de Estado del Vaticano, la Basílica de San Pedro con la plaza, que son parte del territorio ya del Vaticano, son el 20% del territorio. Sí. Y luego Muy quedan lo que pequeñito. están para atrás, que nadie puede acceder. Bueno, nadie puede acceder que no sea o eclesiástico o personal autorizado. Están los jardines, que ahí están todos los órganos de gobierno y por donde se pasean y tal. O cuando hacen las fotografías a Benedicto XVI, Sí. que lo van a visitar, que él está en el monasterio Mater Ecclesia, está ahí, en los jardines. Sí, en los jardines. Ahora que estuve yo en Roma precisamente, me encontré con una parejita que estaba recién casada y me dice que uno de los motivos de visitar Roma era que iba a darle la bendición a los novios que se iban a casar o recién casados y estaban muy, muy contentos y me dicen que sí, que había muchas parejas y que iban de blanco y me pareció muy simbólico. Sí. Entonces, por dar un dato más del Vaticano, lo que tiene que saber la gente es que históricamente la Iglesia era un Estado, o sea, la Iglesia católica tenía un Estado que eran los Estados pontificios, que eran 1/3 del territorio de la península italiana, la actual Italia, pero eso se perdió con la unificación italiana, ¿no? En la segunda mitad del siglo XIX. Pero fue Benito Mussolini el cual en 1929 quiso tener un acercamiento con la Iglesia y le cedió de la soberanía italiana el territorio de la Ciudad del Vaticano, que no era otra cosa que, digamos, que la casa del Papa. O sea, acoge a esta masa de fieles que era muy grande. A ver, hay que reconocer una cosa. Cuando se produce la desaparición de los estados pontificios, Sí. El reciente Estado del Reino de Italia creado intenta y se le somete al Papa de que firme una especie como de reconocimiento del Estado italiano. Sí. Y se le da una serie de privilegios. Sí. Una pensión vitalicia, rendirle honores como como si fuese un jefe de Estado sin serlo, una serie de cosas. Y el Papa muy inteligentemente, y eso lo van a hacer varios papas, no lo firma ni lo reconoce. Entonces eso sí que le da un margen de maniobra. Y entonces Mussolini entiende que reconocerle la soberanía en ese pequeño territorio de la Ciudad del Vaticano es un acercamiento con los cristianos, que son muchos en Italia, en el mundo, en aquella época. Y bueno, eso es como se consigue que el Papa ahora pues sea jefe de Estado, Sí. tenga su ejército, que es la Guardia Suiza, más ceremonial que otra cosa, Sí. y tiene todo lo que tiene un Estado, un banco, etcétera, etcétera. Y no hay que confundir lo que es la Ciudad del Vaticano con la Santa Sede. Porque la Ciudad del Vaticano es el Estado como tal y la Santa Sede es el gobierno central de la Iglesia. No tiene, aunque a veces se usa como que es lo mismo, no es lo Sí, mismo. se tiende a confundir. Entonces, es un dato a tener en cuenta interesante. Lo dicho, 400 metros cuadrados. O sea, es una cosa mínima. Pequeñita.